Muy buenas a todos y bienvenidos a este video en el cual mi equipo y yo le hablaremos de la presión y sus tipos. Mi grupo está conformado por Natalie Castro Giraldo, Laura Cantillo Rodríguez, Virgin Carrascal Epiyu y mi persona Saray Camargo Otero. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Sus unidades de medida en el sistema internacional son en pascales, que son equivalentes cada uno a un newton de fuerza actuando sobre un metro cuadrado de superficie. En cambio, en el sistema inglés se prefiere la medida en libras por pulgadas. Existen diferentes tipos de presión absoluta, presión manométrica, presión atmosférica, presión sanguínea o arterial. En este caso nos vamos a enfocar en 4. Esta es una olla a presión, la cual cumple la siguiente función. La olla atrapa el aire convirtiendo el agua en vapor, y al no poder salir el agua se produce presión en forma de vapor, la cual sale mediante este conducto. Y cuando sale vapor nos damos cuenta si el alimento está realmente bien preparado. La presión hidrostática, o también conocida como presión osmótica, es la presión a la que se somete un cuerpo sumergido en un fluido. Esta se puede medir en pascales, pero también puede variar dependiendo del sistema de medición. En el sistema MKS podemos observar de que esta se mide en dinas sobre centímetros cuadrados. En el sistema CGS se mide en newtons sobre metros al cuadrado y en el sistema inglés en libras sobre pulgadas al cuadrado. La presión hidrostática aumenta a medida que la profundidad aumenta. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la siguiente imagen. Hay un recipiente lleno de agua y se han hecho 3 agujeros a diferentes alturas del recipiente. Como dijimos antes, la presión aumenta a medida que la profundidad aumenta. Entre más abajo esté el agujero, con más velocidad sale el agua. ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Para esto tenemos la siguiente fórmula. Presión igual densidad del fluido, gravedad por profundidad. Ahora usemos la fórmula en un ejercicio. ¿Cuál es la presión en el fondo de un pozo de 15 metros de profundidad? Ahora sacamos nuestros datos y reemplazamos con la fórmula que les di anteriormente, lo cual nos daría presión hidrostática igual 1000 kilogramos sobre metros cuadrados, lo cual sería la densidad del agua, por los 15 metros de profundidad de este pozo, lo cual nos daría como resultado 147.000 pascales. La presión sanguínea es la fuerza que se aplica contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea la sangre al cuerpo. La presión está determinada por la fuerza y cantidad de sangre bombeada y el tamaño y flexibilidad de las arterias. Esta constituye uno de los principales signos vitales. La presión de la sangre disminuye a medida que la sangre se mueve a través de las arterias, arteriolas, vasos capilares y venas. El término de presión sanguínea generalmente se refiere a la presión arterial. Aunque la presión sanguínea se le confunde con la presión arterial, en esta se pueden distinguir 2 tipos de presión, las cuales son presión venosa y presión arterial. En la presión sanguínea también está la presión venosa, que es la presión que ejerce la sangre contenida en los vasos venosos. En general es más baja que la presión arterial, debido a que aunque el volumen de la sangre es grande, la distensibilidad de los vasos también lo es, y es un factor que influye directamente en la presión. Por otro lado, y al contrario de lo que sucede en la presión arterial, la presión venosa es mayor en la periferia y menor en los grandes vasos cerca del corazón. La presión arterial también cambia o varía en respuesta al estrés, a factores alimenticios, a medicamentos o enfermedades. La hipertensión se refiere a la presión sanguínea, que es anormalmente alta, al contrario de la hipotensión, cuando la presión es anormalmente baja. Junto con la temperatura del cuerpo, la presión sanguínea es el parámetro fisiológico más comúnmente medido en las personas. Es peligrosa porque el esfuerzo excesivo del corazón puede llevar a un infarto en el miocardio, a un accidente cerebrovascular cuando se interrumpe el flujo de la sangre al cerebro y a muchos otros problemas de salud. La presión arterial varía durante el ciclo cardíaco de forma semejante a una función sinusoidal
lo cual permite distinguir una presión sistólica que es definida como el máximo de la curva de presión en las arterias y que ocurre cerca del principio del ciclo cardíaco durante la sístole o contracción ventricular, y la presión arterial diastólica es el valor mínimo de la curva de presión. La presión manométrica es la presión de medida con relación a la presión atmosférica. Esta presión está referenciada a 0 con respecto a la presión del aire ambiental. Es decir, la presión manométrica se transforma según la altura sobre el nivel del mar y de las condiciones climáticas. La presión se conoce como la magnitud física de la fuerza ejecutada por un cuerpo sobre un área definida o unidad de superficie. Para la presión manométrica se utiliza una fórmula. Esta es: presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Su mayor utilidad se evidencia en los procesos industriales, donde la medición de la presión manométrica es un factor determinante para los procesos industriales que nos permiten disfrutar de los productos o servicios. Sin embargo, pueden existir excepciones donde su aplicación sea útil en otros espacios. Para ello, hay que evaluar las condiciones donde se desea emplear la presión manométrica. La medición de la presión manométrica es extremadamente útil para procesos industriales que están expuestos a la misma presión de aire, algo que sucede de manera frecuente en refinerías y plantas. Para su cálculo se emplea un manómetro o calibrador, el cual tiene la capacidad para trabajar de manera precisa y estable. Algunos ejemplos donde se ha usado este tipo de presión con resultados favorables son en las industrias de neumáticos, empresas fabricantes de equipos de refrigeración, equipos hidráulicos, industria de alimentación, industria procesadora de bebidas y empresas químicas y farmacéuticas. La presión manométrica corresponde al valor que se puede leer directamente en un manómetro o en un transmisor de presión. También es denominada presión relativa porque la lectura que hace el manómetro parte de considerar como valor cero la presión atmosférica existente en el lugar de medición. Debido a esto, el valor que se ve en la pantalla o en la esfera del manómetro corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión manométrica se suele utilizar para detonar presiones por encima de la presión atmosférica, como por ejemplo la que llevan los neumáticos o la que hay en el fondo del mar o de una piscina, la cual es ejercida por el peso de la columna de agua. El grifo tiene un medidor para leer el volumen de agua utilizado por los usuarios para facilitar los pagos de las facturas de agua. El medidor de calibre adjunto a la tubería se usa para medir el flujo del volumen de agua a través de una tubería. En realidad funciona con la presión ejercida sobre el manómetro debido al flujo del agua. Cuando se sumerge un cuerpo en un fluido, este ejerce una fuerza perpendicular a la superficie del cuerpo. Esta fuerza por unidad se denomina presión. La presión atmosférica es la presión del aire que ejerce sobre nosotros en la Tierra. La presión atmosférica es igual al peso de la columna de aire existente encima de dicho nivel, hasta el límite superior de la atmósfera. Por lo tanto, mientras mayor sea la altura, menor presión va a haber sobre nosotros, ya que la densidad del aire sobre nosotros va a ser pues menor. ¿Y ustedes qué creen que pase cuando estamos a una menor altura? Pues obviamente la presión va a ser superior, ya que la densidad del aire va a ser mayor sobre nosotros. Seguramente se preguntarán con qué aparato se mide la presión atmosférica. Esta se mide con un aparato llamado barómetro, que fue creado en 1643 por el físico y matemático Evangelista Torricelli. Algunos datos curiosos que tenemos acerca de la presión atmosférica. 1. Cuando un avión está volando a 10.000 metros de altura, que está muy alto, obviamente allá pues la presión es 4 veces menor a la de la superficie del mar. Entonces lo que pasa con el avión es que se estira o se recoge algunos centímetros debido a los cambios de presión ejercidos por la atmósfera. Segundo dato, sin atmósfera la Tierra sería una completa bola blanca de hielo, con una superficie y una temperatura de menos 18 grados bajo cero. Un ejemplo claro sobre cómo nos afecta la presión atmosférica a nosotros las personas es cuando vamos en un avión a una altura pues elevada. Podemos notar en cómo se nos tapan los oídos. Esto es debido
a que la presión no siempre es la misma, sino que varía. Y tenemos resultados pues que se nos tapen los oídos. Bueno, con esto concluimos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido mucho sobre el tema.